Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy tenemos la lección 7 y final de nuestro estudio del libro de Habacuc. La lección del día de hoy lleva por título Un canto de fe. El pasaje que vamos a considerar hoy son los versos 17, 18 y 19 del capítulo 3 del libro de este profeta. Los versículos clave en esta ocasión son el versículo 18 y la primera parte del versículo 19, que dicen así: Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. El objetivo principal de la lección del día de hoy es el siguiente: aprender cuál es la esencia de el justo por su fe vivirá. Hemos llegado al final del estudio del libro del profeta Habacuc. A través de cada una de las lecciones hemos sido enseñados a confiar en el Señor, pero también hemos sido enseñados a llevar ante Él nuestras cargas con un corazón dispuesto a escuchar qué es lo que el Señor tiene que decir al respecto. También hemos sido desafiados en cuanto a la fe que el profeta presentó en su momento, considerando todas las condiciones en su entorno y cómo nosotros también podemos aplicar entonces las enseñanzas y el ejemplo de la historia del profeta el día de hoy en nuestra propia vida. También se nos ha llevado a considerar que cuando vemos hacia atrás podemos darnos cuenta que el plan de Dios siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto, y que en cada una de las situaciones, circunstancias, eventos, Dios siempre ha tenido el control de absolutamente todo y que no hay nada que ocurra que se escape al plan del Señor. En la lección de hoy vamos a considerar en estos 3 versículos la postura final del profeta, y a través de esta postura final del profeta vamos a llegar al punto de reconocer cuál es la esencia de esta declaración que Dios hace en el capítulo 2, versículo 4. El justo vivirá por la fe. Te invitamos a que juntos busquemos más al Señor, a que juntos nos acerquemos a Él para conocerle, para depender y habitar en Él, para que de esta manera, cuando estemos inmersos en situaciones de dificultad, en pruebas, podamos ver al Señor y podamos depositar nuestra fe totalmente en Él. Y que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier peligro o cualquier cosa que esté a nuestro alrededor que sea adversa a nosotros, podamos decir, así como dijo el profeta: me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Entonces, comenzamos. En el punto número 1, quiero invitarte a considerar el versículo 17. En este versículo, el profeta menciona varios elementos que son importantes en esta última declaración general de Habacuc. Algunos de estos elementos, por ejemplo, son las higueras sin florecer o que no habrá uvas en las vides. Y así como estas dos, se mencionan 6 elementos en general. La primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente: ¿qué significaba esto en aquel tiempo? Para responder a esta pregunta, entonces, como te decía hace un momento, ve tomando nota de los 6 elementos que puedes observar en esta primera declaración del profeta en el versículo 17. Y quisiera invitarte a considerar lo siguiente. Quisiera que pensaras en que cada una de estas cosas que se mencionan quisiera invitarte a observarlas desde el filtro o desde un punto de vista económico. ¿Qué representaba para el profeta y qué representaría para Judá el que se cumpliesen todas estas cosas que describe el profeta en el versículo 17? Y con eso en mente, entonces, a responder la pregunta que acabo de plantear. La segunda pregunta para este punto número 1 es la siguiente: ¿qué representa el día de hoy?
Toma en consideración estos 6 elementos. Como te digo, velo a través del punto de vista de la economía y cómo la falta de cada uno de estos elementos repercute en la economía. Y esto lo que puede representar finalmente es una catástrofe a nivel nacional, en la cual, por supuesto, Habacuc también estaría inmerso. Entonces, con eso en mente, responde a estas dos preguntas. Para el punto número 2, quiero invitarte a considerar lo siguiente. Todo el sufrimiento que Judá experimentaría y que había sido prometido y declarado por Dios en los capítulos anteriores que ya estudiamos, corresponden a la consecuencia del pecado de Judá, al alejamiento y a la ruptura de Judá al pacto de Dios. Y este es un juicio que se anticipaba desde Deuteronomio capítulo 28. Entonces, para esta pregunta, para este punto, quisiera invitarte a leer el capítulo 28. Ya estamos terminando nuestro estudio. El capítulo 28 de Deuteronomio no es tan largo, pero tiene dos ideas centrales, y estas dos ideas centrales son las consecuencias de obedecer el pacto, por otro lado, las consecuencias de desobedecer el pacto. Cuando leas todo el capítulo 28, piensa en todo lo que Dios prometió que ocurriría en Judá y contrástalo con este capítulo 28. Entonces, con esto en mente, la pregunta para el punto número 2 es la siguiente. ¿Qué nos enseña esto sobre la justicia de Dios? Como te decía, Dios había anticipado lo que ocurriría en su pueblo si éste decidía romper el pacto con el Señor. Por lo tanto, cuando leas este capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a poder tener una idea de, ok, Dios está cumpliendo lo que Él prometió. Entonces, para profundizar más en este punto, quiero referirte a algunos otros pasajes. El primero de ellos es Números, capítulo 23, versículo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Considera lo siguiente, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y las cosas que en este caso se estaban por realizar o por ocurrir, que iban a ocurrir en Judá, venían más bien del anticipo que Dios ya había dicho que ocurriría si es que su pueblo decidía tomar un camino o tomar el otro. Profundiza en esta pregunta y prepárate para tu reunión en casa. A pesar de la calamidad que había sido decretada sobre Judá y que era un juicio ya anticipado desde Deuteronomio capítulo 28, como lo consideramos en el punto anterior. En este momento vemos al profeta Habacuc afirmando su alegría en Dios y su gozo en el Dios de su salvación. La primera pregunta para el punto número 3 en nuestro estudio en casa es el siguiente. ¿Qué nos enseña esto sobre la fe del profeta? Para responder a esta pregunta, no quites de tu mente Habacuc capítulo 2, versículo 4 y la declaración que Dios hizo en ese momento. Fue Dios quien declaró que el justo viviría por su fe. Ya estudiamos también en su momento que el justo vive por su fe, puede y debe entenderse desde la perspectiva de la justificación por fe y también desde el punto de vista de la santificación por fe y este proceso del día a día. Entonces, no pierdas de vista Habacuc capítulo 2, versículo 4, pero también vea Salmos 94, versículo 19 e Isaías capítulo 12, versículo 2 para responder a esta primera pregunta. Quisiera compartir contigo lo que dice el pastor John MacArthur respecto de este tema. Él dice, el profeta afirmó su compromiso con el Señor, porque su anhelo y su deseo de gozo radicaban en su experiencia con Dios mismo. La segunda pregunta para el punto número 3 es la siguiente. ¿Cómo te desafía el día de hoy? Podemos observar al profeta afirmando su alegría y su gozo en el Dios de su salvación a pesar de la gran catástrofe que estaba a punto de llegar
a Judá. Entonces, considera esta postura del profeta y el proceso que sufrió el profeta para llegar a ese punto de fe con Dios, trasládalo a tu propia experiencia el día de hoy. Cómo esta actitud del profeta nos desafía a nosotros el día de hoy. Para que profundices en esta pregunta, quiero animarte a que tengas un tiempo de oración también con el Señor. Tú y el Señor, pregúntale al Señor y pídele al Señor que te revele tu propio corazón para que sea Él, a través de su palabra, quien lo exponga y quien, a través de exponerlo a su luz, te indique y nos indique a todos nosotros el estado y el punto en el que estamos en nuestra fe en comparación con esta fe que está mostrando el profeta Habacuc. Para el punto número 4, quiero invitarte a observar el versículo 19 del capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. En este versículo, el profeta declara que su seguridad y su esperanza provienen del Señor. No pierdas de vista capítulo 2, versículo 4. Y para ejemplificar esto, utiliza la imagen de un venado pisando firme en un terreno elevado. Esto debes considerarlo como a una región montañosa en donde hay piedras que se pueden desprender. Entonces, el terreno de por sí es un terreno inestable, pero el profeta usa esta imagen para decir, incluso en medio de ese terreno inestable, en donde todo se puede desmoronar, Dios me hace pisar firme como un venado. La primera pregunta para este punto es la siguiente. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida el día de hoy? Para responder a esta primera pregunta, quisiera invitarte a observar dos elementos que se nos mencionan en este versículo. Por una parte, el profeta dice, el Señor soberano es. Y en otro momento, el profeta dice, Él me da. Primero, quiero invitarte a considerar lo siguiente. Toda esta estabilidad que puede alcanzar el profeta Habacuc no se basa en él mismo, sino que se basa en Dios, quien le permite tener esa estabilidad. Y a través de estos dos elementos que te menciono, el Señor soberano es y por otro lado Él me da, podemos observar dos cosas. La primera es la suficiencia de la gracia del Señor y la segunda es la perseverancia en el Señor, lo que se conoce como la perseverancia de los santos. Para este primer aspecto, la suficiencia de la gracia del Señor, quisiera invitarte a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Salmo 73, versículos 23 al 28, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, y por último Efesios capítulo 2, versículo 5. Estos tres pasajes que te acabo de mencionar están relacionados a la suficiencia de la gracia que Dios nos da, que se expresa en el Señor soberano es. Por otro lado, te comentaba, otro aspecto de Él me da tiene que ver con la perseverancia. Es Él el que nos da pasos firmes para poder mantenernos estables y continuar en nuestro proceso de santificación. Para este segundo aspecto, Él me da la perseverancia de los santos. Quiero invitarte a leer Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 y también Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Lee estos pasajes, ten un tiempo de oración, medita en ellos y piensa en estas dos características para que profundices en ellas, en tu propio estudio, la suficiencia de la gracia de Dios y por otro lado la perseverancia. Considera lo siguiente, Habacuc no está contento porque Dios va a quitar el juicio sobre Judá, ni tampoco está feliz porque Dios lo quitaría a él del juicio que se avecinaba a Judá, sino que está contento porque en medio de ese juicio Dios le daría un paso firme y una pisada firme como a un venado en este terreno montañoso. A pesar de que el terreno pueda desestabilizarse, puedan caer las rocas, él sabía que no caería porque tenía la gracia del Señor y por otro lado esta capacidad que Dios da de poder seguir perseverando.
Esta postura final del profeta que leemos en los versos 17, 18 y 19 son la declaración final de este profeta en este canto que comenzó al inicio del capítulo 3 y que ya comenzamos a estudiar la semana pasada. Este canto del profeta, esta última declaración del profeta, es una muestra de una fe madura en Dios. Esta fe madura, por supuesto, se obtiene luego de transitar con Dios a través del tiempo y a través de las circunstancias. Recuerda, la semana pasada hablamos de una fe retrospectiva, mirando hacia atrás y ver cómo Dios ha estado presente en cada una de las situaciones del pasado. Y así como estuvo presente atrás, hoy también lo estará. Esta declaración del profeta entonces es una declaración de una fe madura. Y esta fe tiene una perspectiva correcta. Y esta perspectiva correcta es, sé que soy limitado, pero sé que tú eres un Dios ilimitado y todopoderoso, que controla no solamente el tiempo, sino que también cada uno de los acontecimientos en la historia. Y así como en la historia, también en mi vida. Para este punto número 5, quisiera invitarte a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus conclusiones al final del estudio de este libro? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a, en tu libreta, en tus notas, ir apuntando todas las cosas que Dios te ha ido diciendo, todas las cosas en las cuales Dios te ha ido desafiando, para que compartas en tu reunión de grupo en casa con todos tus compañeros cuáles han sido esas áreas de tu vida y de tu fe que Dios ha mostrado a la luz de su palabra y en las cuales te ha hecho esta confrontación. Y por otro lado, también respecto a la perseverancia que mostramos en el Señor. Recuerda, esta figura del venado representa la gracia del Señor, pero también la capacidad que Él nos da para seguir perseverando. Por lo tanto, en medio de las circunstancias difíciles, es Dios quien nos da esta capacidad. Llegar a este punto de fe también es un acto de Dios hacia nosotros. Podemos entonces, por ejemplo, llegar a esta conclusión. Todo depende de Dios en primera instancia, pero en segunda instancia también está mi propia respuesta frente a lo que Dios me da. Entonces, considera todo esto, saca tus conclusiones, ve apuntándolas y compártelas con tus compañeros en tu reunión de grupo en casa. Sin duda alguna, el estudio de este libro ha sido una bendición y ha sido un desafío para todos nosotros. Animémonos unos a otros a seguir buscando al Señor y a seguir transitando este camino para que a través de su palabra, en el poder de su Espíritu, podamos ir creciendo en nuestra relación con Él. Podamos ir progresando en este camino de santificación, confiando en que su gracia siempre estará con nosotros. Y que entonces, en medio de estas situaciones difíciles, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, podamos decir, así como decía el profeta, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente libro.